La psicología es una ciencia y una de las ramas importantes de esta ciencia es la psicología humanista. La psicología como ciencia en general deriva de la filosofía. Hasta el siglo XVIII no existía la ciencia en general, ni siquiera la medicina, ni la ingeniería, ni nada de eso. O al menos la ciencia como la entendemos en este momento. Entonces, vamos a hacer un recorrido histórico por los planteamientos que permiten o que han llevado a la psicología humanista a existir y a fundamentarse. La psicología humanista nace a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existe y se fundamenta muchísimo antes. En el siglo XV empieza a existir la primera filosofía humanista. Una de las cosas novedosas que trae la sociedad es salir del teocentrismo y entrar en una perspectiva, en una ontología, en una manera de entender el mundo antropocentrista. ¿Qué significan estas dos palabras? Significa que antes, para la Edad Media, ¿ok? O lo que se llamó en algún momento el oscurantismo, entendíamos que Dios era el centro del universo. Entonces, todo lo que pasaba era culpa de Dios. Si Dios quiere, llueve. Si Dios quiere, mis hijos no se van a morir. Si Dios quiere, pasan las cosas. Y si Dios no quiere, pues no. Ahora, el humanismo, una de las cosas novedosas que le trae el mundo hace 6 siglos atrás, hace más de 600 años, es la idea de poner al hombre, al ser humano, en el centro. Entonces, yo soy responsable de lo que pasa. Yo soy responsable y causante de lo que pasa en el clima, en el calentamiento global, en las decisiones que están a mi alrededor, en mis hábitos, en mi dieta, en mis responsabilidades. No quiere decir que el hombre sea más grande que la figura de Dios. Quiere decir que el hombre es responsable de su propia existencia y necesita ser consciente de esto para asumir su responsabilidad. A partir de ahí, entonces surge el momento histórico llamado el renacentismo. ¿Por qué? Porque vuelve a renacer el hombre con otras cualidades que habían quedado enterradas eh, históricamente en filosofías antiguas, sobre todo las griegas, como Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, bueno, todo eso que de repente ya conoce. Los precursores del renacentismo pueden ser Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Sin embargo, hay unos grandes pensadores, como los más relevantes puede ser Immanuel Kant y René Descartes, que plantean la razón por encima de todo y plantean el pensamiento como un estadio superior de la humanidad. Incluso definen los primeros humanistas que el hombre es el único capaz de pensar y el único ser capaz de tener alma, y por eso se diferencia de todos los demás animales sobre todo, y que el hombre no es objeto. Ya para el siglo XIX empiezan a salir filosofías contrarias a la razón, que no ponen a la razón sobre todas las cosas. Y además, después de crearse el método científico, empiezan a haber detractores del método científico, como Soren Kierkegaard, Edmund Husserl, que plantean que el método científico no solamente es poco práctico y no explica toda la existencia, sino que es ineficiente. Husserl tiene una crítica al positivismo y al método científico, en la que incluso plantea algo muy interesante, que es que el método científico no sirve para explicar todas las realidades del mundo y que las explica a medias. Y que aparte de eso, el mismo método científico no sirve para probar si el método científico funciona. Entonces es un método que no funciona para todo. A partir de allí, él plantea la creación de el método fenomenológico. Tener un método que pueda explicar todos los fenómenos sociales, mundiales, físicos. A partir de allí empieza la filosofía existencialista. Estos filósofos existencialistas se contraponen a los racionalistas, se reaccionan al positivismo, incluso al método cuantitativo, planteándose un método a través de la fenomenología de entender y asumir la existencia humana con todas las características subjetivas que eso tiene en la individualidad y en la vida de uno y cada uno de nosotros. Los representantes de repente más importantes pueden ser Nietzsche, Sartre, Heidegger. Además, hay aportes muy importantes para el humanismo, como la teoría o la psicología de la Gestalt, que habla de cómo percibimos el mundo,
plantea las leyes de la percepción. Teorías como la psicología gestal, que uno de sus precursores es Kurt Lewin, que es el precursor de la psicología social. Planteamientos de la psicología existencialista, como los de Rollo May, los de Irving Yalom, van a ser entonces parte de los antecedentes importantes para la creación de la psicología humanista. Incluso postulados, teorías y métodos anteriores entran dentro de esta escuela porque termina siendo esta llamada tercera fuerza, o el enfoque humanista empieza a integrar unos enfoques que tienen características similares. Por ejemplo, la psicoterapia gestal de Fritz Perls, el psicodrama de Moreno, la logoterapia de Viktor Frankl, vienen a ser parte del enfoque humanista, teniendo sus mayores precursores en Carl Rogers y Abraham Maslow. Aparte, la psicología humanista ha permitido el enfocarse en el bienestar, enfocarse en las partes positivas del hombre, lo cual da paso a la psicología positiva, que no existiría sin esto. La psicología humanista sigue siendo una escuela factible, una escuela posible de trabajar. La psicología humanista además está enmarcada no solamente en el método fenomenológico y en el trabajo cualitativo, sino en una perspectiva particular de entender al hombre, y surge como respuesta y como contraposición de el psicoanálisis tradicional freudiano y el conductismo tradicional, y sigue oponiéndose a esos postulados, entendiendo la dialéctica hegeliana de una tesis, una antítesis y una síntesis. Si lo dijéramos así, pudiéramos plantearnos que la tesis es el psicoanálisis, la antítesis es el conductismo y la síntesis es la psicología humanista.